¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estuvo el fin de semana? Muy buenos días, muy amables por acompañarnos en esta primera emisión del noticiero de Televen. Bueno, iniciamos una nueva semana informativa con muchos temas que están en la agenda de este día, lunes 22 de febrero. Bueno, el tema económico sigue allí presente, las reacciones sobre los anuncios que hizo el gobierno nacional, el impacto comienza a medirse, qué puede pasar de cara al futuro, se podrá pagar con los bajos ingresos petroleros la deuda externa, los compromisos que para este año están pautados. Bueno, por allí surge una serie de comentarios y si acaso en lo interno, que es lo más importante, al final de cuentas, habrá el dinero suficiente para asumir los compromisos en este caso. Bueno, de todas maneras, el debate está abierto y se van a seguir nutriendo las propuestas. Junto a ello, el debate político. El fin de semana pues hubo movilización en este sentido, se reunieron los factores de la oposición venezolana en una importante avenida de la Gran Caracas, del municipio de Chacao, del estado Miranda, en este caso, para dar su apoyo al líder de Voluntad Popular, Leopoldo López, y participaron diversos factores de otras organizaciones políticas planteando pues salidas a la circunstancia y al momento o a la coyuntura, como quiera verse, que vive el país. Junto a esto, bueno, hay circunstancias que tienen que ver con reacciones del mundo sindical frente a propuestas que ha hecho el gobierno, sobre todo la creación de esta empresa petrolera que manejarían los militares. Los sindicatos, ya tendrán los detalles en muy pocos momentos, se han pronunciado en ese sentido y están en desacuerdo. Bueno, y otros temas que son bien importantes dentro de lo que será nuestro recorrido del día de hoy. Adicionalmente, en el tema internacional, la situación de Bolivia, hubo una consulta en el día de ayer, donde, bueno, para decir si Evo Morales, que termina su mandato en el 2020, él querría reelegirse, ya está midiéndolo desde este 2016, por 4 años más, ¿no? Al parecer la consulta no le fue favorable. Son muchos años, ¿no?, dice la gente, y en este caso no se dieron cifras oficiales. La oposición, pues, está en este sentido dando algunos números. El gobierno dice que hay un empate técnico. Sin embargo, las primeras cifras que se proyectan son claramente opuestas a la continuación de Evo Morales en el poder. Terminará su mandato y se marchará de la presidencia de la República de Bolivia. Bueno, y otros temas que iremos para todos ustedes presentando, son muy amplios en este sentido y vamos a comenzar entonces con la portada, que son nuestros titulares en esta primera emisión. Bueno, comencemos con esta nota que cita al máximo jerarca de la Iglesia venezolana, al cardenal. Respeto entre gobierno y poderes públicos, es la petición del cardenal Jorge Urosa Sabino ante la situación dramática que vive el país. Gobiernos de Venezuela y Estados Unidos mantienen constantes conversaciones sobre los asuntos políticos del país, según el encargado de negocios de la Embajada Americana, Lee McCleary. Bueno, gobernadores militares del gobierno desmienten declaraciones de Henry Ramos Sayup y ratifican lealtad con la Constitución y el jefe de Estado. ¿Ustedes recuerdan lo que dijo Henry Ramos de que había gobernadores militares en desacuerdo con la presencia de Maduro en el poder? Ellos respondieron en este sentido y hoy daremos detalles en esta primera emisión. Bueno, en los temas internacionales, aparte de lo de Bolivia, Papa Francisco pide abolir la pena de muerte. Conversaremos del tema económico en el día de hoy, en el segmento de entrevistas con Francisco Martínez, presidente de Fede Cámaras, y culminaremos, como siempre, con arte y espectáculos. Bueno, ahora los titulares de la prensa nacional, de la prensa regional, el recorrido también que hacemos de las noticias más importantes de la semana que acaba de culminar, tiempo y tránsito. Así que Cruzmil y Ricardo con ustedes. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo pasaron el fin de semana? ¿Chévere? Bien, sí. Estamos en colita. En colita. Bueno, como todos, creo que todos pasamos así. No solamente el fin de semana, sino Me también tocó el sábado. En colita, unos pero- cuantos días de la semana sí me también tocó. estamos Sábado. haciendo cola. Mira, estábamos revisando los avances que se dan sobre el resultado de las elecciones de este referéndum que se realiza en Bolivia. Tenemos algunas portadas de diarios de allá, de Bolivia. Estas son páginas web. El diario de Bolivia dice: opción del no encabeza votación del
referéndum. Encuestadoras dan ajustado el triunfo al no, que ganó en 6 departamentos, el sí en La Paz y Cochabamba, y reportaron un empate técnico en Oruro. Este es el caso del diario que lleva ese nombre, el diario La Razón, también, que circula en Bolivia, aventaja el no y el más habla de empate. Pero vamos a revisar lo que serían las cifras oficiales que hasta ahora ha dado el órgano electoral. Lo tenemos a través de un cable de la agencia AFP, ahí lo tienen en pantalla, y según los resultados oficiales, el órgano electoral plurinacional reportó al 27% de las actas escrutadas que el no se imponía con el 63,51% frente a la opción del sí, es decir, que sí pudiera ir a la reelección, que registraba un 36,49%, pero señala el cable que bueno, que solamente es el 27% de las actas y que estos son resultados aún insuficientes como para marcar una tendencia final del escrutinio. Se espera que el día de hoy haya un pronunciamiento por parte de Evo Morales. Sí, qué raro, pero en elecciones anteriores en Bolivia, a pesar de que, bueno, tiene una topografía muy particular y a lo mejor su sistema electoral no es tan renovado como otros, pero los resultados antes se conocían más rápido en Bolivia. Ahora no sé por qué en esta oportunidad no se dieron tan 27% apenas oficialmente de actas ejecutadas. Bueno, lo que sí es cierto es que con este resultado, los resultados de las mismas elecciones parlamentarias aquí en Venezuela, los resultados recientes de las elecciones de Argentina, pareciera pues que se gesta un resquebrajamiento de este patrón que sigue la izquierda en Latinoamérica, ¿no? De alguna manera. Sí, me imagino que hay un agotamiento, muchos lo piensan así. Bueno, ya los pueblos dirán, bueno, tú sabes que los pueblos se equivocan también y mucho. Bueno, habrá que esperar en todo caso los resultados oficiales que se deben estar dando el día de hoy, obviamente. Bueno, nosotros lo informaremos. Es así. Así es. Vamos con las informaciones que están en los diarios de circulación en regional, y en este caso pues nos toca comenzar con la portada del diario El Universal, y adelante con ella. Muchas gracias, señor Salmerón. Bueno, vamos a comenzar con temas económicos el día de hoy. Por lo menos eso es lo que refleja el titular más destacado del Universal en este lunes 22 de febrero. Francisco Rodríguez dice que el país puede obtener financiamiento externo. Para sortear esta coyuntura de bajos precios del petróleo, el economista afirma que Venezuela puede utilizar unos 50.000 millones de dólares de diversos en activos. Cree que la búsqueda de recursos debe ir unida a una estrategia macroeconómica que le permita refinanciar pagos de deuda. Igualmente, sin desestimar la gravedad de la crisis, piensa que la caída del precio del crudo es un episodio temporal. Se plantea también entre las informaciones más importantes en el Universal lo que tiene que ver con los resultados de Bolivia, lo que conversábamos en este momento, precisamente en nuestra entrada de la primera emisión. Autoridad Electoral de Bolivia pospone para hoy los resultados oficiales. El boletín parcial del organismo da una ventaja a favor del no, nos dice el periódico. Volviendo a temas nacionales, tenemos que el vicepresidente insta a las comunas a producir para distribuir. El vicepresidente ejecutivo realizó ayer domingo una mesa de trabajo ante el Consejo Presidencial de las Comunas en la que instó a producir para la cultura del trabajo y señaló que el socialismo es la distribución justa y equitativa de la riqueza, pero la riqueza hay que producirla. Y una cuarta información que vamos a comentarles el día de hoy tiene que ver con un servicio público que es vital, lo que tiene que ver con el agua, específicamente aquí en nuestra capital. La información entonces dice de la siguiente manera: en 75% disminuye el agua en los llenaderos. La crisis de agua en Caracas se complica a medida que avanza el tiempo, no solo por el racionamiento que aplica el organismo rector Hidrocapital, sino porque ha bajado el nivel de los llenaderos de cisterna. Vamos a revisar la portada, amigos, del diario El Nacional. Titular principal: sindicatos rechazan entrega de monopolio petrolero a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Trabajadores de PDVSA cuestionan la creación de la Compañía Anónima Militares de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas. Los militares son los menos indicados para manejar la industria. Se pregunta el diario que va a saber el general Padrino López de cómo se produce un barril de petróleo. En la infografía vemos que 50% es la capacidad actual del centro de refinación de Paraguaná, el más grande del país, por la falta de mantenimiento y ausencia de repuestos. El tema internacional, bueno, el caso de Bolivia que ya les habíamos comentado. Oposición celebra, gobierno da empate técnico en este referéndum. También se reseñan las declaraciones del economista peruano Hernando de Soto,
Él señala lo siguiente: restringir el derecho a la propiedad crea más pobreza. Según el diario El Nacional, el economista peruano, considerado por la revista Times como uno de los 5 principales innovadores de América Latina del siglo XX, asevera que un subsidio como las viviendas de interés social no deben convertirse en una cárcel económica. Resultados de unas encuestas: 85% de los encuestados le gustaría un cambio de conducción en Venezuela, y hay temas vinculados al de la salud. Hemos derivado importado no alcanza para 9 enfermedades. Son parte de los titulares que aparecen en la portada del día de hoy del diario El Nacional. Bueno, vamos a revisar a continuación la portada de Últimas Noticias. Aquí tenemos destacada información que tiene que ver con actividad del Banco Central de Venezuela y la posible emisión próximamente de nuevos billetes. El titular entonces nos dice de la siguiente manera: pronto en la calle billetes de 500 y 1000 bolívares. El Banco Central busca de esta forma simplificar las transacciones en efectivo. Las fuentes vinculadas al ente emisor también aseguran que se quiere suprimir paulatinamente los billetes de más baja denominación. Roy Charlton dice que la oposición está dividida frente al diálogo. Afirmó que los moderados aspiran a derrotar a Maduro por la vía democrática y otros a hacerlo por la vía de la fuerza. Información también que se destaca en Últimas Noticias para este lunes tiene que ver con el aumento de la gasolina. Según Fernando Travieso, experto petrolero, él distingue este momento de lo que sucedió en 1989 y pues dice que el aumento se hizo para mantener la inversión social en el país. Vamos ahora con la portada del diario 2001, titular principal: la amnistía mide fuerzas en la calle. Vamos a revisar el sumario de esta nota. Oficialismo y oposición discutirán con los ciudadanos el proyecto que ya ganó el primer round en la Asamblea Nacional. El presidente Maduro llamó a rebelarse contra esta ley, mientras que la Mesa de la Unidad promete que escuchará las opiniones de todos los sectores del país. También el tema de Bolivia: final de foto en el referéndum de Bolivia. Para el día de hoy se esperan los resultados finales. Hoy activan plan contra escasez de medicinas, y en el cintillo superior de la portada del diario 2001 ven al cantante venezolano Ricardo Montaner. Llega a Viña del Mar, al Festival de Viña del Mar, y allí tiene una camisa, una franela con la imagen de Leopoldo López. El titular reseña lo siguiente: Ricardo Montaner aboga por López en Viña del Mar. Bueno, vamos a revisar a continuación información deportiva. El diario Meridiano nos trae lo relativo a la Copa América y lo que es la ubicación de Venezuela. Tenemos declaraciones en este caso de el Chita San Vicente. Él dice que el grupo es bueno. ¿Con quiénes va a competir Venezuela en este grupo? Bueno, va a estar con México, Uruguay, vamos a mostrarlo. México, Uruguay, Jamaica y Venezuela. Este es el grupo C en la Copa América. Noel San Vicente, técnico de Venezuela, consideró positivo tener como rivales a México, Jamaica y Uruguay. Aseguró que debe asegurar un resultado duroso en la primera fecha de la justa contra Jamaica, y el debut de la Vinotinto será el 5 de junio. Portada ahora del Mundo, Economía y Negocios. Lo tenemos por acá. Banco Central de Venezuela emitirá billetes de bolívares 500 y también de 1000 bolívares. Información que ya les habíamos comentado, pero se reseña también lo siguiente: revisarán a fondo estructura de la SUNDE. El superintendente William Contreras solicitó a los coordinadores regionales colocar sus cargos a la orden para facilitar el proceso de reestructuración que se va a adelantar en este organismo. Bueno, y nosotros antes de irnos a la pausa vamos a traerles un servicio público. A esta hora, pues, les comentamos que la señora Blarirma Barazarte requiere con urgencia el siguiente medicamento: enzalutamidina o Estadin para quimioterapia vía oral. Quienes puedan colaborar, por favor, comuníquense por los teléfonos 0414-744-5326 o al 0414-509-1488. Agradecemos, por supuesto, de antemano su colaboración. Amigos, vamos a la pausa. Al regreso vamos a revisar el reporte del tráfico, el estado del tiempo y también la información que está contenida en los diarios de circulación regional. Ya vemos. El noticiero.
Vamos, amigos, a comenzar a revisar los diarios de circulación regional y nos vamos a ir al Estado Falcón con la portada del diario La Mañana. ¿Qué nos tiene para el día de hoy? Declaraciones del presidente de Conindustria. Hay que desmontar el control de precios. Conindustria recomienda sustituirlo por un subsidio directo. Tenemos a continuación panorama que circula en el estado Zulia. Nos trae la siguiente información como la más destacada. Maduro lanza hoy plan para el tablazo. Un total de 56 proyectos se le presentarán. Arias Cárdenas entregará propuestas de zonas económicas especiales para el aeropuerto. Bueno, y del último informe del Banco Central de Venezuela se desprende la siguiente estadística que forma parte del titular del diario El Tiempo, que circula en el estado Anzoátegui. Precios de alimentos y bebidas subió 315% el año pasado. Aristóbulo Istúriz, vicepresidente de la República, pidió instalar mercados comunales para combatir el bachaqueo. Notitarde, que circula en Carabobo, nos trae un reciente estudio del IVAT sobre la actividad de algunos alcaldes de Carabobo. En este caso, pues menciona que Cochiola es el alcalde peor evaluado. Ameliach y Feo La Cruz tienen la mejor aceptación en la entidad. El IVAT develó panorama positivo para el chavismo en la entidad. Vamos a revisar la portada del diario La Nación, que circula en el estado Mérida. Nos informa que comienza hoy sistema de atención telefónica para acceso a medicamentos. El Impulso, que circula en el estado Lara, nos comenta que PDVSA fue descerebrada, politizada y burocratizada, en opinión del economista José Torojardi. Vamos con la portada del Puerto, diario que circula en el estado Vargas. Nos informa que van a revisar reposos médicos en la policía municipal de esa entidad. Les traemos también la portada de Notidiario, de que circula en Delta, Macuro, Monagas y Bolívar. Ellos nos cuentan que la Contraloría Social se activa en Delta por obras que se mantienen inconclusas en estos estados. Bueno, Cruzmi, como todos los lunes, vamos a presentarles ahora las imágenes de los acontecimientos periodísticos más destacados de la semana pasada en lo que fue noticia. Y ha llegado la hora de que también instalemos un sistema que garantice dos cosas: el pago de lo que se invierte para producir esa gasolina y el funcionamiento sano de PDVSA, nuestra industria petrolera. Un mejor futuro para Venezuela no está en la exterminación política de unos por otros. Un mejor futuro para Venezuela está en la reconciliación. Ahí va Messi, atención para Luis Suárez, esto lo dijo Cruyff, falta de Leo Messi y superando a un Sergio que no se debe de creer lo que estaba pasando a su alrededor. Bueno, estamos listos para revisar las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos proporciona el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMED, para las próximas 6 horas. Sobre la franja norte costera del país se va a apreciar nubosidad parcial sin precipitaciones. Al centro y sur del territorio nacional se van a mantener algunas áreas nubladas y unas lluvias
pero muy débiles. Esto va a ir mejorando con el transcurso de la mañana. Pero revisando en detalle, pues tenemos que para Maturín se espera en el día de hoy un cielo totalmente despejado y una temperatura que va a rondar entre los 22 y 33 grados centígrados. Nos vamos a San Cristóbal. Allí vamos a tener cielos nublados, podrían presentarse algunas precipitaciones matinales. La temperatura va a rondar entre los 20 y los 32 grados centígrados y en el caso de Coro, ya para cerrar, tendremos cielos nublados, una temperatura entre 22 y 33 grados centígrados. Recuerden que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información, ustedes pueden ingresar a la página web www.iname.gov.be. Pasamos ahora con Ricardo Salmerón. Él nos tiene detalles del tránsito y también de los tweets que ustedes amablemente nos envían cada mañana. Adelante, Ricardo. Bueno, vamos a comenzar informándoles que hay un camión que volcó, esto es en la autopista regional del centro, está habilitado un solo canal, sentido hacia la ciudad de Caracas. Atención a los usuarios de la vía. También nos dicen que hay un vehículo detenido en la Prados del Este a nivel del centro Ciudad Comercial Tamanaco, vía centro, autopista Campo Carabobo, esto es en Valencia, hay un árbol que cayó y tiene detenido a los vehículos. Nos dicen que esto puede ser por varias horas mientras retiran al vehículo. Esta imagen corresponde a un amanecer en Playa Caribe, en la isla de Margarita. Por acá nos mandan la foto de este bebé. Jacqueline nos dice, buenos días amigos, que la bendición de Dios nos proteja y nos guíe. Amén. Aquí tenemos a Mili que nos manda estas flores desde Margarita. José Guzmán también saluda, también lo hace Zoraida Villarrosa, Juliana, Nacari Leal, Ayarli Davera. Nos dice Marisela que estaba terminando de hacer ejercicios y que ahora no tiene agua. Bueno, qué problema. Aquí tenemos también estas hamburguesas para todo el equipo. Bueno, aquí salimos ganando todos. Estas son... Creo que no dejaron a nadie por fuera. También Yesenia Serra, Eiglin Acosta, tenemos este almuerzo de Oscar, un desayuno, mira, muy nutritivo, con sardinitas allí, sus arepitas de Verónica Hostos, y lo mismo hace Lesme Boadas con otro desayuno con sardinitas y sus arepas. Y bueno, también quería aprovechar para saludar en Valle la Pascua a la señora Celeste. Tuvimos oportunidad de comer el día domingo un desayuno riquísimo criollo allá. También a la señora Carol Marrero, con ella comimos pizza llanera, que es pizza con carne mechada. Ay, está bien. Una combinación. Oye, eso suena muy mira, bien. muy buena. Mira, y Petra, nada. Ya vamos para donde la señora Petra, porque también la señora Lourdes nos hizo unas catalinas rellenas que son geniales. Saludamos a Yo le daba otro nombre cuando estaba sí, chiquito. por eso dije Catalina. A los niños Luis, Trini, Maritrini y Paola también les mandamos un saludo. Y a la señora Petra, que amablemente también nos recibió en su casa el día Petras. sábado. Nos hizo un desayuno criollo y les mandó la encomienda que ya Mira. entregué, señora Petra. Sí, Señora Pero, Petra Vargas. señora Petra, muchas muchísimas gracias. gracias. Ya la probaremos, lo que nos envió, muy amable de su parte. Un gran abrazo y un gran beso para usted. Mira, ya tenemos adelantado, Carlos, gracias al envío de Petra, desayuno o almuerzo, depende de cómo se Sí, vea, ¿no? depende. Tú sabes que cuando veía las imágenes que presentaba Ricardo, yo, bueno, comenzaron prudentes, pero al final fue un desbordamiento. Sí, al final fue una locura. Sí, pero de verdad, la señora Petra es muy amable porque lo que nos envió. Así que Muchas gracias, de verdad que sí. Bueno, tenemos que irnos a la pausa, al retorno, las informaciones con sus precisiones y detalles. En este caso hay información económica, información que tiene que ver con el tema político, el debate abierto que se desarrolla en el país, que puede pasar de cara a un futuro de corto o mediano plazo, el pronunciamiento del cardenal sobre la situación de Venezuela, en fin, estamos comenzando la semana con mucha información. Bueno, detalles seguramente de lo que son los resultados del referéndum ayer en Bolivia, el pronunciamiento del Papa que pidió que no existiera más la pena de muerte. Conversaremos en el tema económico, ¿no? Conversaremos en el segmento de entrevistas con Francisco Martínez, el presidente de Fede Cámara, y al culminar, con arte y espectáculos. Así que no se retiren, enseguida con ustedes. ¿Qué tal?
tal, amigos? Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a la emisión matutina del noticiero. Gaudi Peroso y Héctor Matos, y estamos listos para informarles lo que pasa en Venezuela y el mundo. Buenos días, Gaudi, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Héctor? Buen día, Venezuela. ¿Cómo amaneces? Muy bien, un poco engripado, pero ahí vamos. Bueno, ya te escucho, un poco fañoso, pero bueno, aquí estamos, trabajando y ya pronto te vas a recuperar. Claro que sí, esperemos que sí. Bueno, comenzamos con las informaciones, pero antes vamos a saludar a nuestra intérprete en lengua de señas, Ángeles Soto, y a la querida comunidad de personas sordas que siempre están en sintonía de Televen. Ahora sí, estas son las noticias. Respeto entre el gobierno y los poderes públicos es la petición que hace el cardenal Jorge Urosa Sabino al presidente de la República, Nicolás Maduro. Que el gobierno respete la Asamblea Nacional, que se respeten las atribuciones, que no haya un saboteo de las actividades de la Asamblea y que se busque el mejor bien de todos los venezolanos. Urosa aseguró que la Iglesia está trabajando en los caminos para encontrar la solución a la crisis que viven los venezolanos. El problema económico, el problema del desabastecimiento, el problema de la escasez de las cosas, el problema de tanto odio y de tanta violencia. Bueno, en eso estamos nosotros trabajando para que la gente pueda superar estos problemas. Este domingo el cardenal realizó las ordenaciones diaconales a 7 seminaristas en la Catedral de Caracas, con respecto a la petición de Monseñor Ovidio Pérez, quien solicitó la renuncia del presidente Nicolás Maduro. Urosa se negó a brindar declaraciones al respecto. Marcos Colombo, Televen. Y en constantes conversaciones sobre los asuntos políticos del país se mantienen los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos. Así lo aseguró el encargado de negocios de la Embajada Americana, Lee McClenny. Estamos en conversaciones rutinarias y regulares realmente con el gobierno de Venezuela sobre eso. No es secreto para nadie que la relación gobierno-gobierno no ha estado tan fructífera como debe ser, como puede ser. Pero yo sigo siendo muy optimista sobre eso y yo creo que vamos a encontrar en el pueblo venezolano socios, amigos con quienes podemos colaborar para hacer un mundo mejor. McClenny inauguró la exposición de arte Encuentros al Natural del artista estadounidense Franklin White, quien vino al país a través de una beca para desarrollar su arte en el estado Mérida. Sí, yo también estoy afectado como cualquier persona en este país por la situación, por las cosas en crisis, por lo que no se consigue, pero yo no estoy pensando en eso, yo estoy pensando en la belleza que me rodea y realmente eso es mi inspiración y es mi objetivo de estar en Venezuela, de poderme conectar con la belleza de este país. El artista estadounidense planea visitar otras ciudades del país con la finalidad de desarrollar su arte y plasmar la naturaleza venezolana, tal y como lo hizo en Mérida. Marcos Colombo, Televen. Durante el acto denominado Un Grito por la Libertad, el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, reiteró que dentro del oficialismo existen 4 grupos que exigen la renuncia del jefe de Estado. Además, garantizó unidad para salir constitucionalmente del actual gobierno. Hay por lo menos 4 grupos dentro del oficialismo, uno de ellos encabezado por los gobernadores militares que le están pidiendo la renuncia a Maduro porque creen que de esta manera se pueden zafar y pueden salvarse el territorio. Que la oposición no puede dar el espectáculo de andar ofreciendo por aquí y por allá diferentes soluciones, aunque todas sean constitucionales. Tranquilos, que nos vamos a poner de acuerdo y la oposición toda, con Venezuela respaldándola, va a ofrecer una sola solución. También el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad, Jesús Torrealba, denunció la detención de la concejal de Ciudad Piar, Lourdes Carreño. Ella es acusada por las autoridades de promover los disturbios del pasado viernes en esa ciudad del estado Bolívar. Allí varios comercios resultaron afectados. Y por su parte, gobernadores militares bolivarianos desmintieron mediante un comunicado las declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional. Ratificaron su lealtad a la Constitución y al jefe del Estado, Nicolás Maduro. El gobernador del Estado Carabobo, Francisco Ameliach, precisó en una misiva que la actual Fuerza Armada Nacional Bolivariana no es igual a la del año 1989 ni la del 2002, aclarando que en ningún momento el componente militar presionará al presidente Nicolás Maduro para que renuncie. En el comunicado, Amelia manifestó que sostuvo un encuentro el pasado miércoles con los gobernadores militares de Apure, Bolívar, Guárico, Nueva Esparta, Táchira, Trujillo y Zulia,
quienes aseguraron que respetan y harán respetar la Carta Magna. El mandatario carabobeño advirtió que la dirigencia de la oposición está buscando un estallido social, por lo que es un llamado a toda la población a no creer en falsas promesas y analizar las consecuencias que tendría una acción de esa naturaleza. Bueno, y el economista Orlando Ochoa anunció que las recientes medidas económicas tomadas por el jefe de Estado no mejorarán el déficit monetario y la situación económica en general. A su juicio, se necesita un gobierno de emergencia nacional. Venezuela necesita un esfuerzo económico más allá de la ideología del chavismo, un plan petrolero y un entendimiento político para lidiar con esto. Para hacer eso necesitaríamos un plan para ordenar las finanzas públicas, reducir el déficit del gobierno y PDVSA, que significa sincerar el tipo de cambio. Un banco central que no imprima dinero alegremente para cubrir el déficit. Necesitamos subir las reservas internacionales, ahí es donde entra el financiamiento, porque los petroleros también están siendo afectados por eso. No invierten porque no quieren invertir en una tasa sobrevaluada. El economista cuestionó el índice de inflación de 180% para el año 2015 que recientemente presentó el Banco Central de Venezuela. Aseguró que la cifra extraoficial de inflación en el país para ese año asciende 270%. Y el embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos, Roy Chatterton, manifestó que existe un deterioro del Estado. Señaló que es necesario poner orden dentro de los factores internos. Hay que poner orden en la borrachera. Hay otra palabra un poco más fea que se utiliza para eso. Entonces que la autoridad quede para poner orden en la borrachera de corrupción, de apropiación, de robo, de asalto, de maltrato. Es una gran pregunta y un gran reto a las autoridades. Un grado de irresponsabilidad frente a las desgracias que ocurren por no asumir un compromiso de enfrentar eso que se está viendo. Entonces, nos metemos en muchos problemas por no tener el valor para encarar una dificultad. Chatterton cuestionó la presencia del expresidente de Costa Rica, Oscar Arias. A su juicio se está inmiscuyendo en asuntos que no le corresponden. Dijo además que dentro de la oposición existen sectores que saben que podrían lograr el cambio de gobierno vía democrática, pero hay otro sector que insiste en la violencia. De ser aprobada en segunda discusión la ley de amnistía, todos los presos políticos del país serán liberados. Así lo sentenció Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López. Lo que está ahí en hechos y sucesos son casos que montó el gobierno para perseguir al que piensa distinto. Esa es la diferencia, ese es el punto. Creo que los diputados del oficialismo no se la han leído, la tienen que leer y la tienen que discutir, porque de eso se trata el debate, de eso se trata pues la discusión, la segunda discusión que viene ahora, que estoy segura que la vamos a aprobar, no porque yo quiera, sino porque todo el país hoy, más del 80% del país quiere la amnistía, porque la amnistía, Carlos, es un abrazo en familia, la amnistía nos va a ayudar a la reconciliación nacional, no solamente porque vamos a liberar a todos los presos, sino porque la amnistía va a rescatar el Estado de Derecho, vamos a rescatar las leyes. Por su parte, el diputado de la bancada oficialista, Julio Chávez, rechazó la aprobación de la ley de amnistía. A su juicio, los artículos que contemplan dicho documento exonerarían no solo a los políticos, sino también actos de terrorismo, corrupción y narcotráfico. O sea, no estamos inventando ni estoy agregando nada, estoy leyendo los artículos tal y cual como ellos lo dicen. Si los estafadores inmobiliarios son susceptibles de ser amnistiados, perdonados. Los que incurrieron en delito de consumo y tráfico de droga en los campamentos, eso también son amnistiados. Y yo creo que el país y todo en general, Carlos, que aspiramos la paz, no podemos permitir que estos actos, ¿verdad?, esta irracionalidad en que se constituye, ¿verdad?, esta ley de amnesia criminal, esto no puede ser aprobado por la Asamblea Nacional. Chávez aseguró que las medidas hidroeléctricas que pueda emitir el gobierno serán de suma importancia para el mejoramiento de este servicio. Estas declaraciones fueron ofrecidas en el programa Diálogo Con, conducido por el vicepresidente de Información y Opinión de Televen, Carlos Croes. El siguiente es un servicio público para los hermanos Carol El Aguilá Pérez y Samuel El Aguilá Marichal. Se requiere con urgencia 20 donantes de sangre de cualquier tipo. Quienes puedan colaborar pueden dirigirse al Banco de Sangre de la Clínica Metropolitana acá en Caracas. De antemano, gracias por su colaboración.
Futuro de Evo Morales en la presidencia se decidió este domingo en referéndum consultivo. Enseguida venimos con esta y otras notas internacionales. Sigan allí. Y el Papa Francisco hizo un llamado a la comunidad internacional a trabajar para abolir definitivamente la pena de muerte. Durante el Ángelus, el pontífice pidió que al menos durante la celebración del Año Santo de la Misericordia dejen de ejecutarse personas mientras los gobernantes llegan a un acuerdo para el cese de esta pena. Francisco expresó que el jubileo extraordinario de la Misericordia es una ocasión propicia para promover en el mundo formas más maduras de respeto de la vida y de la dignidad de las personas. El gobierno boliviano aseguró que el resultado del referendo sobre la reelección del presidente Evo Morales para un cuarto mandato registró un empate técnico, pero advierten que la situación podría sufrir una modificación cuando se conozcan los resultados oficiales. Según datos de la encuestadora Ipsos, 52.3% habría votado en contra de la modificación de la Carta Magna y 47.7% lo habría hecho a favor. La jornada transcurrió con normalidad, salvo en algunos centros donde se registraron quemas de papeletas. Al menos 120 personas muertas y más de un centenar de heridos es el resultado de una serie de atentados perpetrados con coche bomba y explosiones en la cadena de ciudades sirias de Damasco y Homs. La mayoría de los fallecidos son civiles. Ningún grupo extremista se ha atribuido al atentado. 7 personas murieron, entre ellas un adolescente de 14 años y 5 resultaron heridas producto de una serie de tiroteos al azar cometidos por un hombre de 45 años en Michigan, Estados Unidos. El autor de los crímenes fue arrestado sin oponer resistencia. La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de Salud visitarán Brasil para verificar la campaña de combate al virus de Zika. Las dos organizaciones realizarán encuentros con diferentes autoridades brasileñas los días martes y miércoles en respuesta a la emergencia sanitaria. Nos vamos a la pausa. Al regreso, una lamentable información, Héctor. Fueron hurtadas partes de la popular esfera de Soto acá en Caracas. Al regreso, detalles de esta y otras informaciones en la primera emisión del noticiero. Ya venimos. El Ministerio Público designó a la fiscal 70 del área metropolitana de Caracas para investigar el asesinato de una mujer con 6 meses de embarazo en el sector Las Minas del municipio Baruta. La mañana de este sábado cambió la rutina para Neylis Daniela Escobar y su esposo Jorge López. Como cada fin de semana, bajaron desde El Hatillo hasta el pueblo de Baruta para hacer mercado. Antes de eso, pasaron a comprar algunas cosas que necesitaban para su hija que venía en camino. Antes de llegar a Las Minas fuimos a Baruta a comprarle ropa a las niñas y no, me quedé sin plata. Entonces ella me dice, bueno, yo me quedo en la cola y tú ves al cajero y saca la plata. Ocurrió el hecho, sin chance de hacer nada. 19 años tenía la joven madre, quien además deja un niño de 3 años. Murió al quedar en la línea de fuego de un ataque a un vendedor. El tipo venía a dispararle al señor que vende los huevos y los pollos. Ella estaba del lado de donde venden el queso y el tipo loco, quién sabe, disparó contra todo el mundo que estaba ahí. Durante el suceso en el que fue asesinada Neylis Daniela Escobar, otras 5 personas resultaron heridas. Entre ellas, una niña de 8 años que aún este domingo permanecía recluida en un hospital de Caracas. Carlos Eduardo Martínez, Televen. Y un comerciante de 25 años fue asesinado este fin de semana para robarlo mientras esperaba la hora del cierre de su local. Luis Argenis Toro, de 25 años, acudió a su comercio en Macaracuay para cerrarlo la tarde del pasado viernes. Mientras esperaba el fin de la jornada, fue abordado por 2 sujetos en moto quienes lo persiguieron y le propinaron 5 disparos para despojarlo del efectivo que llevaba en su bolso. Está esperando el taxi, va a bajar a su casa, tiene que buscar una llave para ir a cerrar el negocio. La esposa es la que tiene el negocio. Cuando él ve que viene la moto, sale corriendo y le disparan enseguida. Le siguen persiguiendo, él se mete por una escalera, pero la escalera es ciega. Los tipos siguen detrás de él y allá lo terminan, lo roban y le terminan de disparar abajo. El joven fue trasladado al hospital de El Llanito, pero falleció durante una intervención quirúrgica. Luis Argenis Toro forma parte de la lista de 38 cadáveres que fueron ingresados a la morgue de Bellomonte durante este fin de semana. Carlos Eduardo Martínez, Televen.
A otro tema, pescadores de la isla de Margarita protestaron por el robo de motores y de equipos satelitales. Trabajadores de la mar denunciaron el robo de 7 motores y equipos satelitales de sus embarcaciones, así como teléfonos celulares y otros artículos personales, cuando se encontraban en el archipiélago Los Frailes, ubicado al norte de la isla de Margarita, lo que generó una protesta por parte de los afectados, quienes mantuvieron cerrado la avenida 31 de Julio en el municipio Antolín del Campo. Ante esta situación, se dirigieron hasta la sede del Ejecutivo Regional, pues aseguran que el impacto económico es muy fuerte, ya que cada vez es más costoso los implementos para la pesca. Para colmo, la unidad de transporte público donde retornaban a sus casas también fue asaltada por 5 hombres armados, quienes despojaron a todos los pasajeros de sus pertenencias. Desde la isla de Margarita, Elizabeth Miquilena, Televen. Y fueron hurtadas 2 luminarias tipo LED y cables conductores de electricidad de la esfera de Soto, patrimonio urbano y artístico de la capital venezolana. Así lo informó PDVSA La Estancia. Los responsables, que no fueron identificados, violaron el sistema de seguridad que circunda la estructura de la obra y sustrajeron de manera ilegal estos 2 componentes de 160 vatios de los 8 que conforman la obra. 2 policías lesionados y 2 privados de libertad dejó un motín registrado este domingo en los calabozos de la policía de Chacao. Lograron herir a 2 personas, uno en la pierna y otro a la altura de un hombro, producto de la misma situación. ¿Y funcionarios heridos? Y hay 2 funcionarios heridos. Hay un funcionario con politraumatismo de los golpes que le dieron los reclusos y hay otro que está herido en un pie, producto de una herida cortante, y en una mano. Pasadas las 10 de la mañana fue suspendida la visita dominical de los privados de libertad en los calabozos de Polichacao. Los más de 140 reclusos reaccionaron nuevamente contra los custodios en la sede, rechazando el hacinamiento en el que permanecen. A nosotros no nos dan respuesta de nada, ni los tribunales, ni aquí, ni en ningún lado, ¿me entiende? ¿Cuánto tiempo tienen ellos detenidos? Mi hijo tiene 4 años acá. ¿Qué familiar tiene usted allá adentro? A mi hijo. ¿A su hijo? Sí. ¿Hace cuánto tiempo? 4 meses. 4 meses. ¿Y por qué no lo han trasladado? Porque una sola mamadera de gallo con los tribunales, que lo llevan, que no lo llevan. O sea, es una sola mamadera de gallo. Son seres humanos, hermano. Ellos se cansan también. ¿Cuánto tiempo tiene su esposo? Tiene 9 meses allá adentro. ¿Y por qué no lo han trasladado? Mira, negligencia del gobierno, el tribunal, no sabemos, pero hay más detenidos ahí de 3 años, 1 año que están ahí y no le hacen nada. Una fiscal de derechos humanos y funcionarios de la Policía Nacional y la Guardia Nacional Bolivariana actuaron en el control de la situación, en la que los detenidos intentaron abrir un boquete para fugarse. Carlos Eduardo Martínez, Televen. Estudiantes del área de Ingeniería del Sistema de la Universidad Rómulo Gallegos, en el estado Guárico, denunciaron ser víctimas de Lampa. Una sala, un laboratorio completamente desmantelado, 22 computadoras, 2 aires, un servidor, un DVR. Hoy nos sentimos con un descontento grande, ya que eran nuestras herramientas para formarnos en nuestra casa de estudio. A pesar que los robos se registran en horas de la noche, los estudiantes resaltaron que en plena luz del día también son atacados por el AMPA, sobre todo en horas pico, cuando esperan el transporte para salir del recinto universitario. En las horas pico, cuando todos los estudiantes nos encontramos en la parada, somos víctimas de los robos, ya que tardan mucho los transportes en pasar. Y bueno, allí se presta para que los motorizados, los motochoros, hagan de la suya. Finalmente señalaron que durante el año pasado se registraron más de 10 robos. Solicitan a los organismos de seguridad mayor presencia en la zona para resguardar a los estudiantes y sobre todo los espacios de la universidad. Desde el estado Guárico, Jorge González, Televen. Fue cerrado el acceso al Parque Nacional El Ávila, esto debido a un incendio que se registró la tarde de este domingo a la altura de Altamira. El alcalde Ramón Muchacho señaló en su cuenta en Twitter que también fue restringido el acceso en la avenida Boyacá, sentido Cotamil, hacia el oeste, desde el distribuidor Altamira. Autoridades de Protección Civil Chacao y los bomberos controlaron las llamas que se originaron en medio de la fuerte sequía que enfrenta el país por el fenómeno El Niño. Bueno amigos, momento de una pausa, pero ya viene la entrevista. Sí, precisamente vamos a revisar un adelanto de lo que tendrá Carlos Fernández. Hola Carlos.
Hola, bueno, el tema económico, seguimos en él. Recientemente pues se conocieron algunas medidas económicas, algunas decisiones anunciadas por Nicolás Maduro. Bueno, las repercusiones ya comienzan a surgir durante todos estos días. Diferentes factores de la vida venezolana se están pronunciando sobre ellas, a favor o en contra. En todo caso, una aproximación a ello la vamos a tener en breve cuando conversaremos con Francisco Martínez, presidente de Fedecabras, quien ya está con nosotros. Bueno, como les habíamos dicho, Francisco Martínez nos acompaña. Francisco, muchas gracias por estar con nosotros y compartir. No, muy buenos días para ti y para todos los que nos escuchan. Bueno, sin mayores detalles, Fedecabras ya se pronunció sobre lo que fueron las medidas económicas del gobierno, pero en todo caso, ¿cuál va a ser el impacto? No se va a medir de un día para otro. Esto en 2 meses, 3 meses, muchos pronostican que va más bien a enturbiar la situación económica del país, la va a hacer más aguda. Ustedes como empresarios, como dirigentes empresariales, ¿qué piensan de todo esto? Sí, lo primero que hay que valorar es que el gobierno por lo menos está tomando unas medidas que van en una dirección un tanto diferente, aunque sigue todavía anclado en esa retórica ilógica e infructuosa de la guerra económica y ese tipo de cosas, pero mal que bien está empezando a dar unos síntomas un tanto diferentes. Estamos todavía evaluando y por supuesto tenemos que esperar a ver cómo van a aterrizar, porque estas medidas fueron como que muy a 30.000 pies, con algunas cosas como que muy incompletas, pero sí estamos evaluando y esperando a ver cómo van a aterrizar algunas medidas. Hay muchas interrogantes. Ahora, el impacto inflacionario va a ser evidente, ¿no? No por lo del precio de la gasolina. Lo de la unificación cambiaria obviamente registra una devaluación. Muchos esperaban que la tasa oficial que monopoliza el Estado en divisas iba a ser mucho mayor. La puso en 10 y en una flotante que no se conocen ni siquiera las reglas del juego, cómo va a funcionar ese sistema. Sí, ahí todavía hay muchas confusiones. Por eso es que nosotros de primera mano lo que dijimos, que son más las preguntas que tenemos que el posicionamiento que podamos hacer. Pero definitivamente sí, el tema es que no sabemos si las dos bandas es 10 y 200. Si es 10 y 200, la brecha es muy grande y le deja un espacio muy, muy grande a la especulación y por sobre todo que no permite definir la fijación de precios, porque a qué tasa la vas a registrar. Lo otro que puede ser es un cambio fijo en 10 y el fluctuante puede ser el de CIMADI, pero no sabemos tampoco cuál va a ser la banda. No, porque no la definen, entonces hablan de un sistema de bandas, el de 10 es una banda, eso no es una banda. Los economistas saben muy bien que eso no se maneja así, y los que saben de verdad estas cosas. Ahora, ¿quiénes van a tener la posibilidad de tener acceso a esa banda? No se sabe. No se sabe. El mecanismo no se sabe. No, lo único claro es que el Estado sigue monopolizando las divisas. Dos cosas bien importantes. No se habló de la inflación, no se habló de un plan antiinflacionario y otra cosa, no se habló del pago de la gigantesca deuda que hay con los proveedores internacionales. Precisamente eso es parte de las preocupaciones que tenemos, porque no sabemos a qué tasa va a ser el pago de la deuda a proveedores. Eso sería, si no se mantiene a 6.30, va a ser un impacto fuerte. Ya a 10, con que lo pase de 6 a 10, es un impacto fuerte sobre el capital de las empresas. Puedes decapitalizar muchas empresas. Ahora, imagínate que lo hagan a la tasa CIMADI. Es un impacto fuerte. No se sabe los mecanismos, cómo lo vas a participar. No se sabe ni siquiera si el gobierno tiene las municiones adecuadas para poder torcerle el brazo a esos intereses especulativos que pueden ir a intervenir en un mercado cambiario, como hasta ahorita lo estamos teniendo en el presente, ¿no? Entonces hay muchas interrogantes en eso. Sí, que no aparezcan las empresas de maletín, que recibieron 25.000 millones de dólares y no se sabe dónde está ese dinero, ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, fíjate, ahí en el camino un proyecto de ley de producción nacional, de forma genérica, tiene una especificación mucho más definida, en todo caso, para discutirse en la Asamblea Nacional. Eso de alguna forma plantea, y ya el gobierno ha tenido algún acceso a ese proyecto, pues el retorno a sus antiguos propietarios de empresas expropiadas, de tierras expropiadas, y el gobierno está haciendo un escándalo con eso. ¿Cómo lo evalúan ustedes? ¿Cuál es el problema de regresar a los que producen de verdad sus empresas y sus tierras? Realmente eso es inentendible. Eso nunca ha debido salir de las manos y del control de sus dueños.
ideal sería que se lo devolvieran a sus dueños o le pagaran, digamos, el justiprecio por esas propiedades y por esas empresas para entregárselas entonces a personas que de repente sí tienen la capacidad o el interés de reactivar esas empresas. Nosotros tenemos, digamos, un cálculo de que si se llegaran a reactivar las empresas que están en poder del Estado, en forma casi automática, en menos de 60, 90 días, pudiera verse por lo menos entre un 25 o un 30% de más producto en los anaqueles, pero hay que reactivarlos. Pero acompañado a eso también tienen que estar las condiciones adecuadas para que el resto del sistema productivo realmente termine de llenar los anaqueles y tengamos el pleno abastecimiento que tuvimos en el pasado, ¿no? Claro, ahora fíjate tú, suponte que ellos se queden con, el Estado se quede con su ineficiencia histórica, por lo demás registrada no solamente en estos dos últimos gobiernos de Chávez y Maduro, sino en el pasado también, que se queden con su ineficiencia. Pero esas empresas que producían, esas tierras que estaban productivas, ¿cuál es el problema, repito, de regresárselas a sus antiguos propietarios? No, en lo absoluto, es una cosa de voluntad política, simplemente. Sí. No tiene ningún tipo de otra lógica, no, realmente no la hay. Ahora, al margen de eso, decíamos antes, un impacto inflacionario. ¿Ustedes en medio del impacto inflacionario de seguir las cosas como están para este año? Bueno, el impacto inflacionario sobre los especialistas es que mínimo de no tomarse las medidas que vayan a los ajustes macroeconómicos y monetarios, pudiera llegar del 500 a 700% de la inflación para el 2016, cosa que si ya cerramos en 180 pero en este año 180 oficialmente. cifras del Banco Central de Venezuela. Bueno, pero esas son las oficiales, esas son las oficiales para todo el mundo, son las oficiales. Sean ciertas o sean falsas, esas son las oficiales porque no hay otra cifra. Y lo cierto es que, por ejemplo, el aumento de la gasolina, tú no sabes para dónde van a ir esos recursos adicionales, porque si no van a cubrir el déficit de PDVSA, que está ya más o menos en 12 puntos del PIB, eso es algo que es verdaderamente preocupante. Y el del sector público en total está más allá de 20 puntos del PIB. Eso es algo que es grosero, es grotesco. Ese es el principal síntoma del tema de la inflación que el gobierno tiene la responsabilidad de afrontar. Fíjate, retornando al tema del pago a los proveedores internacionales, ok, vas a tener un dólar a 10, vas a tener unos IMADI flotando, sabrá Dios cuál será la tasa definitiva, va y viene, pero no dices nada sobre ello. ¿Y quién le va a vender a Venezuela si no pagas la deuda con los proveedores? ¿Vas a ir por el mundo como un...? Es que no sabemos si ya hay algún sistema de crédito que ha podido tener el gobierno para accesar en este momento. Los chinos parece que hablaron claro, que págame lo que me debes. No haya que yo sea buena nota contigo. Porque el gobierno chino, por más de que sea un gobierno de corte socialista comunista, también es un gobierno que sabe la necesidad de la rentabilidad de los negocios. Si no hay rentabilidad de los negocios, realmente no va a haber negocio. Entonces, ese es el problema, que el gobierno se niega a establecer un sistema con rentabilidades para los negocios para que se llenen los anaqueles. Ahora fíjate, Consejo Nacional de Economía Productiva, ¿qué conclusión sacan a esta fecha? Algunos dicen que no van a continuar, otros dicen que se van a retirar, otros dicen que van a continuar participando. ¿De qué ha servido esto? Bueno, y habría que ver cómo van a estar evaluando ahorita estas medidas dentro de ese sistema. A nosotros la única preocupación que tenemos sobre ese tema es que probablemente las medidas sigan yendo por retazo y el país lo que necesita en este momento es que se aborde toda la problemática económica de forma estructural. Hasta que no se aborde de esa manera va a ser difícil que nosotros salgamos de la crisis y de la recesión en la que estamos. Esta otra medida pendiente, la explicación cuando se anunció de una nueva carga tributaria para el sector empresarial, ¿cómo han evaluado ustedes esa situación? Bueno, realmente en un sistema de recesión como el que estamos viviendo hoy en Venezuela, es como que contradictorio que tú, en vez de estimular la producción, lo que estés haciendo es metiéndole la mano más en el bolsillo, no solamente a las empresas, sino también a los contribuyentes que son nuestros trabajadores. Eso es un peligro que tenemos latente de cara al futuro. Bueno, en definitiva, seguimos a la expectativa, Francisco. Totalmente a la expectativa y muy preocupado. Bueno, muy bien. Muchas gracias a Francisco Martínez, presidente de Fede Cámaras. Amigos, vamos a la pausa. Al regreso tendremos el segmento de lo actual, arte y espectáculos. Buenos días, Venezuela. Feliz inicio de semana. Y bienvenidos todos a su sección favorita de arte y espectáculo de todas las mañanas, Lo Actual. Recuerden que pueden escribirnos, enviarnos todos sus comentarios a nuestras cuentas en Twitter, @loactual, Instagram, @loactual, Piso TV y por supuesto mi cuenta en todas las redes sociales, @silvacontinanza.
Comenzamos las informaciones contándoles que Angelina Jolie se encuentra actualmente en Camboya, alistando los preparativos para dirigir su nueva película basada en el libro de la escritora Long On. Durante su visita, la actriz concedió una entrevista a Associated Press en la que relató que no fue sino hasta que visitó el país asiático por primera vez que cambió su perspectiva sobre su vida y sus aspiraciones. La estrella confesó que antes de viajar a Camboya como embajadora de la buena voluntad de la ONU, nunca tuvo intenciones de tener hijos. Sin embargo, aseguró que gracias a su familia y a sus actuales proyectos se siente ahora completa. Y la actriz británica Emily Blunt está negociando su participación con Disney para darle vida al personaje de Mary Poppins, que estará ambientada 20 años después de la cinta original. La secuela será establecida en la era de la depresión en Londres, alrededor del personaje de Michael Vance. Además, The Hollywood Reporter indicó que la cinta será dirigida por Rob Marshall y que arrancará 20 años después del éxito de 1964, protagonizada por Julia Andrews y Dick Van Dyke. Pasamos al mundo musical porque Zayn Malik fue acusado en Twitter por haber plagiado a Lil Wayne, el rapero estadounidense, con la nueva portada de su disco. Resulta que son muchas las similitudes entre ambas fotografías, ya que en el primer disco de Malik aparece con tatuajes en sus manos, que fue el mismo estilo que usó Wayne en el 2008. Y era de esperarse que los comentarios en el Twitter fueran muy abundantes, ya que hubieron críticas, unas que acusaban a Malik por haber robado la imagen de Wayne y otros lo criticaban por falta de creatividad. Y ahora les cuento que los cantantes Justin Timberlake y will.i.am son demandados por ser acusados de infracción de derechos de autor presentada por PK Performance el pasado miércoles 17 de febrero por la canción Damn Girl, que copia elementos del tema A New Day is Here at Last, original de Perry Kibble. Cabe destacar que son muy obvias las partes que fueron copiadas del tema, incluyendo la introducción, el ritmo, la armonía, la melodía y hook, elementos que son sujetos a copyright individualmente y en combinación, como se puede leer en los documentos legales. Y las giras que iba a hacer entre los artistas Alejandro Fernández y Luis Miguel, que daría paso en el mes de abril, fue suspendida por no existir las condiciones propicias para llevarle a cabo, comunicó Star Productions. De igual manera, la empresa dio el anuncio para evitar que empresarios y públicos sean engañados con la existencia de una falsa gira. Además, la reunión de ambos cantantes en diversos conciertos no había sido anunciada oficialmente, ya que tenían muchas faltas con los contratos pertinentes ante el cumplimiento de los acuerdos preliminares firmados por ellos. Y para finalizar, Juan Luis Guerra piensa que le quedan muchas cosas que hacer como artista. Asimismo, dio a conocer en una entrevista con el rotativo del Nuevo Día, el ganador de 18 Grammys latinos, 2 Grammys norteamericanos y 2 premios Latin Billboard, expresó que siempre ha querido hacer música para películas y un trabajo sinfónico, además de seguir componiendo canciones, orquestar y continuar con 440. Sé que falta mucho por hacer y que lo mejor está por venir, afirmó el cantante. Y así, amigos actuales, finalizamos las informaciones. Recuerden sintonizar las emisiones Meridiana y Estelar de su noticiero Televen. El pase es contigo, Carlos. Feliz día. Bien, muchas gracias. Bueno, aquí nos entrega Ricardo. Esto es preliminar, siguen siendo resultados preliminares, porcentajes preliminares sobre el referéndum a ir en Bolivia. La última información que tenemos a mano, el total de inscritos fueron 6.502.000. El total hasta ahora de lo escrutado 1.539.593. El resultado es este, insisto, reafirmo, preliminar. El no, 63,51%. El sí, hasta ahora, 36,49%. Me imagino que en el día pues irán conociendo los detalles, ¿no, Ricardo? Sí. Y mañana podremos ya comentarles entonces los resultados definitivos. Estos son los resultados que ofrece la Oficina Electoral de Bolivia. Estábamos intentando abrir la página, pero bueno, como ustedes saben, obviamente la están consultando muchas personas y está muy lento el sistema. Sí, bueno, hay que estar atentos a este referendo consultivo, ¿no? Sí. Que bueno, permitiría, de ser aprobado, pero ya vemos que no, una cuarta reelección del presidente Evo Morales. Es suficiente, ¿no? ¿Cuánto lleva? ¿4? ¿3? No sé. Nos dicen que nos tenemos que ir. La cosa cansa. Bueno, hasta mañana, Venezuela. Mañana. Porque tus besos se han quedado en mi cara, mujer. Son como sellitos de